Bien, muchachos, entonces, buenas tardes nuevamente. Y la idea del día de hoy es entonces trabajar ejercicios relacionados con el concepto de trabajo y energía cinética. ¿Listo? Bien, perdón. Entonces, vamos a dar el concepto de trabajo, concepto de energía cinética, energía potencial. Vamos a calcular el trabajo de una fuerza constante y el de una fuerza variable. También vamos a calcular el trabajo a lo largo de un camino que une dos puntos A y B. ¿Listo? Empecemos con el concepto de trabajo. Se denomina trabajo infinitesimal, es decir, un poquito de trabajo pequeñito, al producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Entonces, voy a poner la pantalla un poco más pequeña y voy a hacer acá, voy a hacer lo siguiente. Acá, escribir en rojo. ¿Listo? Sí, ahí está bien. Está bien. Y entonces voy a borrar esto y aquí tengo así todo lo que necesito. Entonces recordemos el concepto de, perdón, el concepto de producto punto. Mire que dice al producto punto o producto escalar del vector fuerza al vector desplazamiento. Mire, recuerde que el producto punto entre dos vectores A punto B que nosotros lo vimos, esto se define como magnitud de A, magnitud de B por el coseno del ángulo. Dicho de otra manera, esto nos quedaba AX por BX más A sub Y, perdón, más A sub Y, B sub Y, más A sub Z, B sub Z. Cualquiera, ¿listo? Es un numerito. Entonces, el producto punto entre el vector fuerza por el vector desplazamiento. Y aquí está la definición de trabajo. ¿Listo? Voy a encerrarla hasta aquí. Usted está llevando la partícula desde un punto A hasta un punto B y a lo largo de esa trayectoria que usted lo está llevando tiene una serie de desplazamientos, ¿sí? Y entonces si usted quiere hallar el trabajo infinitesimal, por ejemplo, el trabajo aquí, voy a hacer lo siguiente. El trabajo justo en este punto de acá, entonces, en ese que acabo de dibujar, entonces usted tiene que hacer el producto punto entre el vector desplazamiento, que en nuestro caso está aquí apuntando en esta dirección, que está en azul, DR, y el vector fuerza que está apuntando por acá. ¿Listo? Estoy haciendo este dibujo aquí. Bien, entonces esta parte que usted ve acá como F sub T es el producto de F por el coseno del ángulo, que es lo que se conoce como fuerza tangencial. Pero no, yo me voy a quedar con esta parte aquí. Magnitud de F, magnitud de S, magnitud de R, perdón, el vector de R, que es de S, por el coseno del ángulo que forma el vector F y el vector R. Recuerden, también lo pueden tomar como la fuerza tangencial por el desplazamiento, magnitud del desplazamiento de S. Ahora, si yo quiero hallar el trabajo total, entonces desde aquí, desde A hasta B, lo que me toca es hacer la suma, sumar. ¿Y cómo sumamos? Pues sumamos mediante una integral, es decir, hallamos la integral desde A hasta B del producto punto, de todos los productos puntos, fuerza con vector de desplazamiento. Y eso me va a dar el trabajo total, desde el punto A hasta el punto B. Es decir, esto es la suma, esto que está aquí, es la suma de todos los trabajos infinitesimales desde el punto A hasta el punto B. Eso es esto. ¿Listo? Bien. Ahora, esto tiene un significado geométrico y es que el área bajo la curva, esta área que ustedes ven aquí, de la gráfica fuerza, permítanme colocar aquí fuerza, versus desplazamiento, de ese desplazamiento lo voy a llamar, no sé, delta de X, permítanme colocar eso. El área es igual al trabajo total, desde el punto A hasta el punto B.
Eso siempre que usted encuentre una gráfica, esta F versus X, desplazamiento, esa área entre el punto A y el punto B, el área que está aquí debajo es el trabajo. ¿Listo? ¿Qué unidades vamos a manejar en el trabajo? Entonces, mire, esto es fuerza, que se mide en newtons, y este es desplazamiento que se mide en metros, entonces es un joule. ¿Listo? En honor a James Prescott Joule. ¿Ok? Bien, entonces, calculemos, primer ejercicio, calcular el trabajo necesario para estirar un resorte. Resorte 5 centímetros. Si la constante del resorte es 1000 newton por metro. Bien, entonces recuerde que cuando nosotros vimos leyes de Newton, nosotros dijimos que la fuerza a la cual regía el resorte se llamaba ley de Hooke, que es esta que está aquí. F es igual a K por X. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacerlo de dos maneras. Uno, con la definición de trabajo. ¿Qué me dice? Trabajo desde A, perdón, integral desde A hasta B de F punto de X. ¿Listo? Voy a decirlo de X porque estoy hablando que el resorte, por ejemplo, qué sé yo, está aquí. Y usted lo va a estirar unos 5 centímetros hasta acá. Entonces este es el punto A, este es el punto B y esto mide 5, lo siento, esto mide 5 centímetros. ¿Listo? O puede ser al revés, usted lo va a comprimir, ¿listo? No pasa nada. Bien, entonces hagamos la integral. Esto es la integral, pues desde 0, que es esto que está aquí, hasta 0.05. ¿De quién? De la fuerza. ¿Pero quién es la fuerza? La fuerza se llama K por X. ¿Listo? En la dirección Y. Y vamos a asumir que el desplazamiento también es en la misma dirección. Entonces esto me da Kx de X, la integral de 0, perdón, hasta 0.05. ¿Qué pasa acá? Ah, pues recuerde que por producto punto usted tiene que I punto. Lo siento. A ver. Ahora sí. I punto. I me da 1. J punto. J me da 1. K punto K me da 1. Pero si yo hago I punto J, me va a dar 0. Y cualquier otra combinación que haga. Si hago J punto K, también me va a dar 0. O K punto I, cualquiera, no importa. Me va a dar 0. Recuerden, ¿no? Por la misma definición de punto punto. Entonces, esto finalmente me queda así. ¿Esto cuánto vale? K vale 1000 según el problema. Esto vale X. Esto vale de X. Y esta es la integral desde 0 hasta 0.05. Que es, mejor dicho, lo que tenemos. Vamos a colocarlo así. Vamos a colocarlo acá, listo. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Esto que acabo de encerrar en rojo. Y entonces, como ustedes sabrán, cuando hacemos una integral, la integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1, evaluado entre p y a. O sea que esto legalmente es lo siguiente. Mire, esto es b a la n más 1 sobre n más 1 cuando lo evalúo en b, menos a la n más 1 sobre n más 1. Y lo que me dé, pues es el resultado. Entonces aquí la integral de esto es, este exponente es 1, x a la 2 sobre 2, y me da 1.25 joules. Ahora, habíamos dicho que el área bajo la curva de esta fuerza versus desplazamiento era ¿quién? Era el trabajo. Entonces lo que se está formando aquí es simplemente un triángulo rectángulo y yo conozco el área del triángulo rectángulo. ¿Cómo es? Pues base, el triángulo rectángulo es base por altura dividido 2 y entonces la base del triángulo es 0.05, la altura es 50 y eso me da entonces 1.25. Entonces usted tiene dos maneras de hacerlo, que es exactamente la misma manera. Usted calcula la integral, ¿sí? Pero si de lo que usted va a calcular la integral es una figura chévere, es una cosa bonita,
una figura geométrica conocida, usted le puede hallar esa área y no tiene ningún problema. Profe, esta gráfica que usted nos muestra acá, ¿por qué es así? ¿Por qué es de esa forma? Amigos, porque mire que yo le estoy diciendo que la ley de Hooke, voy a escribirla por acá, otra vez, la ley de Hooke, aquí está, la ley de Hooke es F igual a K por X. Estas cosas son proporcionales, ¿sí? Es decir, si yo grafico fuerza versus X, voy a obtener una línea recta. Mire, F igual a K por X. Son proporcionales, es una línea recta. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si, ahora en este caso, esta fuerza que les mostré, esta fuerza no, F no es constante, ¿listo? No es constante. Esta fuerza depende del estiramiento, depende de X. Esta fuerza no es constante, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo una fuerza de 12 newtons, por ejemplo, constante, que está actuando sobre un cuerpo y en particular resulta que la aplicación es a diferentes ángulos, es a 0, 60, 90, 135 y 180. Entonces vamos a ver cómo podemos obtener una ecuación que nos facilite calcular el trabajo para fuerzas constantes y caminos rectos. ¿Listo? Ya vamos para allá.